Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en el cual estamos descubriendo todos los secretos que guarda un puente H de potencia hecho con MOSFET de canal N. En el video anterior ya habíamos comprobado que a la hora de hacer conmutar los MOSFET del puente H con los transistores del lado bajo no vamos a tener ningún problema. Que el problema se nos va a presentar es con los transistores del lado alto. Pudimos observar que el MOSFET no conmuta correctamente a un estado de saturación, que quizás se quede trabajando en la zona resistiva, por lo cual tendrá que disipar potencia en forma de calor. Y es que quizás con uno de estos motores un circuito de puente H mal diseñado funcione, por lo que la corriente es poca y el MOSFET alcance a disipar la potencia, que al estar trabajando en zona resistiva debe transformar en forma de calor. Pero lo ideal es que este transistor del lado alto lo switchemos correctamente. Recordemos que la fuente es de 24 voltios y que en estos momentos estamos teniendo una caída de 4 voltios que se están disipando en forma de calor en el transistor. El circuito que tenemos montado en el protoboard es el que vemos en la figura y hemos comprobado que a los transistores MOSFET no les interesa para nada una corriente en el gate, que a ellos para conmutar correctamente, o sea, para que las terminales drain y source entren en saturación, solo les interesa que haya una diferencia de voltaje entre el gate y el source. Esta diferencia de voltaje está estipulada en la hoja de datos de cada dispositivo y está alrededor entre 5 y 12 voltios. Es decir, que para que un MOSFET conmute correctamente, simplemente debemos colocar un voltaje superior de por lo menos entre 5 y 12 voltios al source, y que en un transistor del lado alto se nos presenta el problema cuando este switch se cierra. El voltaje de la fuente que está conectado al drenador va a estar presente en el source, o sea que acá ya tendríamos 24 voltios, lo que no nos dejaría que se cumpla la condición de que en el gate esté superior 8 voltios o 10 por encima del terminal source. Y es que en un circuito por lo general la fuente de voltaje más alta que tenemos es el voltaje de potencia, el que vamos a aplicar a la carga, en este caso 24 voltios. Entonces, si 24 voltios es el voltaje más alto que tenemos en todo el circuito, ¿cómo vamos a hacer para ponerle más de 24 voltios acá en el terminal de gate para que se cumpla la condición de la diferencia de voltaje? Y acá es donde entra en juego la función del capacitor de bootstrap. Yo para estos experimentos estoy utilizando el MOSFET IRF3205. En pantalla vemos su hoja de datos, la cual nos dice que está diseñado para trabajar con una corriente de drenador de 110 amperios. Esto es mucha corriente. Y para trabajar con un voltaje drain source de 55 voltios. Como en nuestro ejemplo estamos trabajando con una fuente de 24 voltios, este voltaje drain source nos aplica para nuestro ejemplo. Pero vamos a mirar este primer parámetro que nos muestran acá. Nos dice que la corriente continua de drenador es de 110 amperios, pero con un voltaje gain source de 10 voltios. Esa es la condición.
el MOSFET nos va a entregar los 110 amperios solo si tenemos aplicado un voltaje entre gate y source de 10 voltios. También nos muestra que como máximo podemos aplicar un voltaje de 20. También tenemos que aprender a leer estas curvas características. Acá nos muestra que para 100 amperios debemos tener aplicado unos 8 voltios. Entonces, para garantizar la correcta conducción a la máxima corriente del IRF 3205, vamos a aplicar un voltaje entre gate y source con una diferencia de 10 voltios. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Ya vamos a ver. Vamos a hacer la siguiente prueba. Vamos a montar estos dos componentes en la protoboard, un regulador de 12 voltios y un capacitor. El regulador lo vamos a alimentar con los 24 voltios de la fuente y los 12 voltios se los vamos a aplicar al capacitor. Con esto estaríamos cargando el capacitor con aproximadamente 12 voltios, un poco menos de 12 voltios. Una vez ya tengamos cargado nuestro capacitor, que es el capacitor de Bootstrap, vamos a conectar el terminal positivo al gate y el terminal negativo al source. Y todos sabemos que un capacitor cargado se comporta como una batería. Entonces, si en este momento teníamos cargado el capacitor con aproximadamente 12 voltios, notemos que cuando el MOSFET conmute, estos 24 voltios van a estar presentes en este punto, lo que nos conformará una serie con estos 12 voltios. Entonces, en el gate estaremos aplicando aproximadamente 36 voltios. Entonces se nos sigue cumpliendo la condición de que tenemos una diferencia de 12 voltios entre gate y source. Vamos a ver esto sobre el protoboard. Aquí tengo el regulador de 12 voltios. Y aquí tengo un capacitor que en este caso es de 1000 microfaradios. Vamos a proceder a cargarlo. Para ponerlo en el gate y el source voy a poner unos puentes. Entonces el cable rojo es el source y este cable gate, que en este momento está conectado a tierra, el azul, vamos a poner el terminal positivo del capacitor al gate y el terminal negativo al source. Y vemos como los 24 voltios están presentes en la carga, en este caso el motor. Para apagarlo es simplemente volver a poner el gate a tierra. Vamos a hacer nuevamente la prueba sin el capacitor de Bootstrap. Observemos cómo el voltaje solamente sube a 20 voltios. Estamos perdiendo 4 voltios. Tenemos una caída de 4 voltios sobre el transistor. Vamos a hacerlo nuevamente con el capacitor de Bootstrap. Voy a cargar nuevamente el capacitor.
y lo voy a poner nuevamente sobre los pines Gate Surge. Y vemos como ahí sí aparecen los 24 voltios completos. Y de esta forma determinamos que la función del capacitor de bootstrap es simplemente poner en serie el voltaje con el que esté cargado el capacitor con el terminal de surge al terminal de gate. Es decir, en este momento tenemos con el MOSFET en saturación 24 voltios presentes en el terminal de source, y en el terminal de gate tenemos estos 24 voltios más el voltaje que hay cargado en el capacitor. Pero entonces en el experimento lo hicimos manualmente. Necesitamos un circuito que haga esta función a una determinada frecuencia. Nos vendría útil entonces empezar a estudiar el dispositivo driver IR2110, que es el que veremos en la próxima lección. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Queden atentos al próximo, que igualmente va a estar muy interesante para seguir con el análisis de un puente H de potencia hecho con MOSFET.